versículo 10, 3:10 de Apocalipsis. Ok, gracias. Dame un momento. Así está. Mientras ustedes buscan el texto, aparece también acá en nuestras pantallas. Quiero comentarles que nuestro ministerio es un ministerio itinerante, viajero, junto con mi esposa. Soy un viejo guerrero de la palabra del Señor. Hemos estado toda la vida al servicio de Dios. Hoy tengo 76 años de vida y los 76 años son de militancia evangélica ininterrumpida, con una fidelidad total y extrema en el reino de Dios. Me siento orgulloso de ser un guerrero de élite. Mis pastores me entrenaron para ser un ganador, no simplemente para que participe en una competencia como los deportes, sino para alcanzar la corona. Amén. Y por eso también que las prédicas nuestras están siempre marcadas por ese concepto de fidelidad extrema. Y en estos tiempos difíciles que la iglesia se mueve, en estos tiempos complicadísimos de la hora actual que vivimos, se requiere que la mentalidad de la iglesia sea una mentalidad guerrera, que la iglesia sea un ejército, o como alguien dijo por ahí en las viejas exposiciones que tuvieron notables teólogos que yo tuve la oportunidad de escuchar hace mucho tiempo, la iglesia hoy debería ser un ejército que marcha al campo de batalla, pero somos solamente un hospital lleno de soldados heridos. Esa cuestión es así. O como los milicos norteamericanos en la guerra de Irak, y lo siguen haciendo en cualquier parte del mundo, se disparan un balazo en una pata, generalmente la pata izquierda, que es la que menos sirve, y los mandan de vuelta a Estados Unidos de América, bien pensionados por el acto guerrero y cobarde de no haber tenido la fuerza para presentarse en el campo de batalla. Eso lo hacen todos los ejércitos del mundo, incluidos los nuestros. Pero cuando estamos frente a esta hora final de la historia, la iglesia necesita coraje, fuerza, bravura y un compromiso extremo con Dios y con su palabra. Por eso, lo que más me impresiona en la gente de iglesias evangélicas como las nuestras es la fidelidad. Amén. Cuando veo gente que permanecen en el camino de Dios a pesar de las turbulencias que tiene la vida, eso es lo que más aprecio en la gente. Como Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y el mayor fruto que podemos presentarle a Dios es nuestra permanencia en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Nuestro ministerio, junto con mi esposa, con la que llevamos ¿cuántos años, Erika? A ver, 54 años, año 1970. Y Dios nos ha bendecido con la alegría de ser compañeros de viaje. Viajo mucho, constantemente con ella. Y hemos recorrido todo este continente americano, desde el Canal Beagle hasta Norteamérica, predicando la palabra del Señor por todas las regiones de este continente. Y hemos estado en otros lugares con ella. Yo mismo he tenido la oportunidad de pronto de viajar por todos los continentes de este mundo y conocer una cantidad enorme de ciudades y de iglesias que son fabulosas en los números, como las iglesias de Corea del Sur, Seúl. Las iglesias más grandes del mundo están allí en Corea. 1 millón de personas en este momento en la iglesia del Evangelio completo. Extraordinarios monumentos a la fe. Cuando uno ve ese tipo de pastorados que tienen gran éxito en los números, como muchos otros en otras partes, como pastor te inspira a esa gente. Porque es como la gente que se dedica a la arquitectura. Siempre digo, si vos estás para construir edificios, tendrías que irte a ver los grandes edificios que tienen distintas capitales en el mundo. Porque la inspiración que recibe un constructor es impresionante cuando ve torres fabulosas. La ciudad de Sao Paulo en Brasil, envidiable, ciudades monumentales como las que hay en otros países de América Latina, la inolvidable Nueva York, que es la metrópolis más grande del mundo. Toda esa cuestión te inspira a edificar, a crecer,
a estimular la arquitectura vertical que tiene la Tierra. Aunque el edificio más grande de Latinoamérica está en la ciudad de Santiago de Chile, la inolvidable Costanera Center. Y es curioso que el país que tiene más terremotos en el mundo tenga el edificio más alto de este continente. Un orgullo para el chileno. ¡Qué bueno! Claro, ¿cómo no? Está bien que lo tengan países que no se mueven nunca, como Buenos Aires, por ejemplo. Pero otra cosa es diseñar edificios en el lugar donde los terremotos son terribles. Como aquí en Valdivia, el más grande de la historia. Y por eso no vinieron a construir el Costanera Center acá, muchachos. Eso sí que sería un desafío. Estamos contentos y felices de estar con ustedes. Decirle nomás que en estos últimos 4 años de pandemia para adelante, del 2020 al 2024, que es ahora, hemos tenido una cantidad enorme de viajes. Y algunos de ellos muy icónicos en mi ministerio. En el año 2022, 2 años atrás, tuve la oportunidad de estar predicando, bueno, en Europa, pero en Turquía, en Estambul, el territorio donde están las 7 iglesias del Apocalipsis, en el Asia Menor, es parte de Turquía. Después de eso, estuve predicando en Atenas, el primer país que recibió el Evangelio con la potencia típica del apóstol Pablo en el inolvidable Areópago, que es el lugar donde siempre se reunieron los grandes sabios y los filósofos más grandes de la historia del imperio greco-romano. Ese lugar, el Areópago, hoy es ruina, pero es un testimonio donde el Evangelio fue predicado por primera vez. Tuve la oportunidad de estar allí, predicando la palabra del Señor. Estuve en la ciudad de Corinto, que ahora es ruina, no queda nada, es impresionante. A la ciudad a que el apóstol le dedicó las 2 de sus mejores epístolas, no queda nada de nada, es ruina total, piedra, que se las llevó el viento y que son un testimonio que nos debe preocupar. Como dice el texto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. O esfuérzate para que nadie tome tu corona. Esa gente, a pesar de ser muy espirituales, llenos de dones y de virtudes, la iglesia sucumbió con el paso de la historia. Y es la advertencia para todos: no se confíen con lo que son ahora, preocúpense de lo que serán mañana. Amén. Porque el que permanece fiel hasta la muerte recibirá la corona. Y después de esos viajes por Europa, tuve la oportunidad de ir a Israel. Soy un peregrino de Jerusalén, con mucho orgullo, lleno el corazón de fuego. Total, para un viejo como yo, haber llegado al Everest del Evangelio es como escalar la cumbre más alta del mundo. Este tipo de cosas se las cuento porque veo gente jóvenes acá que podrían tomar este vuelo de los misioneros, de los predicadores. Y es interesante que estas grandes metas se logran con mucho esfuerzo. Y inspirarlos para que tomen este camino de la palabra itinerante, y el Señor abrirá caminos a aquellos que tienen las características, se llaman rasgos pertinentes, para aquellos que tienen la capacidad de llevar el mensaje del Señor a distintas fronteras. Lo mismo pasa con los cantantes y con los predicadores, que son los 2 grandes grupos que pueden llegar a alcanzar multitudes con la prédica del Evangelio. Indudablemente están los ecoministerios vigentes en esa área también, donde cada uno puede ir encontrando un espacio para llegar a estos niveles internacionales que son tan importantes en la vida de la iglesia. Recuerdo, es una exigencia. En la ciudad de Nueva York, hace muchos años atrás, he estado 40 veces en Estados Unidos de América predicando la palabra. Entonces, en una de esas ocasiones, un pastor de una gran iglesia me dijo así: nosotros invitamos aquí a esta iglesia cantantes y predicadores notables. Y cuando yo invito un cantante para que cante en mi congregación, el tipo tiene que ser mejor que todos los cantantes que tengo en los grupos musicales de esta iglesia, si no, no lo invito. Y me dijo: y a los predicadores que invito a esta iglesia tienen que ser mejores que todos los predicadores de mi congregación para aceptarlos aquí. Bravo, ¿eh?
Porque eso te indica que los niveles de exigencia, cuando se logran grandes metas, te abren grandes puertas. Todo el mundo canta, todo el mundo predica, pero cuando te pasan por el sedazo de la calidad, es cuando muchos no pasan por abajo del sedazo y se quedan arriba. Entonces, por eso, los niveles de exigencia son lo que priman cuando Dios te abre las puertas. Es como alguien dijo: yo me prepararé y mi oportunidad de oro vendrá. Siempre Dios actúa de la misma forma, exactamente de lo mismo. Uno lo ve en la parábola de los talentos: el que tiene 5 talentos, el que tiene 2 talentos y el que tiene 1 talento, según su capacidad. Porque Dios conoce la capacidad de la gente. La capacidad está relacionada porque es una medida de volumen que tiene que ver con líquidos y cada persona tiene una capacidad distinta. Y es importante que cada uno sepa lo que calza, que cada uno sepa el volumen de gracia que puede soportar en el alma. Por eso Dios le da más dones a los que tienen más capacidades. Y cuando Dios tiene que asegurar su negocio, que es el reino, siempre va a apostar por aquellos que tienen más capacidad y que tienen más talentos. Y los que no tienen talentos, aún lo que vayan a tener en el futuro, les será quitado ahora. Así es Dios. Es bravo el jefe. Qué bueno por la gente que lo conoce a fondo. Para que sepan que Dios es 2 cosas importantes. Dios es Rey y Dios es Padre. Dios es Padre y nos acercamos a su mesa con la certeza y la confianza que tiene un hijo que sabe que es bienvenido al banquete de la vida en la casa de su Padre. Pero también nos acercamos al Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, que debe ser severamente temido. Por eso las 2 características: el respeto profundo a Dios y la confianza que nos mueve para venir a su presencia. Somos bienvenidos a la casa del Señor hoy para compartir esta palabra que portamos en nuestro corazón para todos. Aleluya. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Reina Valera. Clásico. Otra traducción dice: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, cambia el concepto, que significa fidelidad permanente. Yo también te guardaré de la hora de la tentación, que es equivalente a prueba, pero no es el mismo concepto, que significa también examen, para probar a todos los que moran sobre la tierra. Es la palabra de nuestro Señor. Amigos míos, el mundo está entrando a un evento y a una hora en el crono humano irreversible en la historia. El mundo no tiene ninguna esperanza. Esta cuestión va cada vez más y más y más al colapso total y absoluto. No hay esperanza. Me recuerdo la obra maestra de Dante Alighieri, año 1304, en Génova, Florencia, esas ciudades italianas donde el gran Bacche vivió, plena Edad Media, y escribe su libro inmortal, La Divina Comedia, donde plantea la tesis del paraíso perdido, el tema del infierno y el tema del purgatorio, que son temas impresionantemente cargados de filosofía y pensamiento medieval. En ese libro, en los primeros capítulos, acuña una frase tremenda, porque habla sobre el infierno y dice que en su obra literaria el infierno, que tiene 9 segmentos en su visión cosmogónica, dice que en el portal, en el umbral de la entrada al infierno, hay una consigna que dice así: los que estáis por esta puerta, abandonad toda esperanza. El mundo ha entrado por las puertas del infierno, no tiene esperanza. Es como dice la Biblia: el mundo entero está bajo el poder del diablo, clarito como el agua. No hay ningún gobierno que no esté bajo ese poder hegemónico de la oscuridad y de la maldad.
Los gobiernos poderosos del mundo como China, Rusia, Estados Unidos de América o cualquier otra potencia mundial están todos bajo el poder del diablo, incluido el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, bajo el poder de la oscuridad. O lugares como el Vaticano, que realmente debería ser el lugar más sagrado en la visión del mundo católico, está bajo el poder del maligno porque es un estado político. Cualquier gobierno estará bajo el poder de la oscuridad. El gobierno de este país, el gobierno de los países latinoamericanos, todos esbirros y siervos de la oscuridad, pertenecen al diablo. Lo único que no está bajo el poder del diablo es la iglesia de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, somos enemigos del mundo. Y cuando nos enfrentamos al mundo tenemos que esperar todos los embates y combates que plantea la oscuridad en contra de la prédica de la palabra del Señor. Por eso no nos debe extrañar que el diablo nos dé como a tambor de indio, donde quiera que vayamos, como se quejaba recién el pastor Marco, sobre esta cuestión de los sistemas carcelarios u otros lugares donde te impiden la entrada para predicar la palabra de Dios, lugares como hospitales, residencias de ancianos, alguna cuestión que esté bajo esta cosa que llamamos gobierno, en cualquier parte del mundo. Lo nuestro es la guerra, el embate, el combate. Generalmente la gente evangélica nos quejamos de los duros golpes que recibe la gente de parte de la oscuridad y de las tinieblas. Solo que no nos informamos la tendalada que dejamos cuando le damos al diablo, porque el diablo no se queja. Jamás vio a un diablo quejarse, me están dando duro estos canutos. No, tipo, guarda silencio. Así se va también, esperando la hora de la venganza. Pero los desastres que producimos en el mundo de la oscuridad y de las tinieblas es espantoso. Los diablos se quejan de tener enemigos como nosotros. Por eso los tipos nos marcan y nos persiguen y tratan de producir efectos colaterales que a la iglesia de alguna manera la perjudiquen. Por eso la iglesia hoy entró en la fase final de esta batalla. Yo me he pasado toda la vida en el Evangelio y nunca he escuchado, en toda mi vida habré escuchado 30.000 predicadores distintos en mi vida y habré predicado 30.000 mensajes en toda mi vida de predicador. Porque es efectivo. Comencé a ser predicador en el año 1962, hace 62 años atrás. Predicador de púlpito, como aquí. Era un adolescente, pero uno va agarrando experiencia. Y me recuerdo que la primera vez que estuve aquí en Valdivia fue en el viaje misionero del año 1964. Estuvimos predicando aquí en esta ciudad, en Osorno y en Puerto Montt, las 3 ciudades. Cuando en ese año ni siquiera nacía el pastor Marco y yo ya estaba aquí haciendo la prédica de la palabra. Por eso los reconocimientos que me dan los muchachos, no quiero que aquí parecer argentino, cachiporra, cachetona, pero sinceramente me lo merezco. Pero eso es fruto del trabajo, de la perseverancia, de estar aquí, del esfuerzo, de perfeccionarse en el talento. Si la cuestión es así, todos ustedes pueden alcanzar tremendas metas, pero esa cuestión requiere un esfuerzo sobrehumano. Imagínate cuántos viejos como yo, 76 años, los veo allá en el lugar donde vivo, en Santiago. En las tardes, igual que las lagartijas arriba de una piedra, tomando sol. Esos viejos están esperando la carroza. Y yo, con mi mujer, estamos esperando el próximo avión para ir afuera. Será muy reducido. Que la gente debe entender esto. Ustedes son la iglesia. Cuando tú trabajas para Dios, ocurren 3 milagros que se dan en la fidelidad de la gente. En primer lugar, Dios te alarga la vida. Porque todos los días que trabajas para Dios, Dios te multiplica por lo menos por 100. Claro, recibirás 100 veces lo que haya dejado y a la postre la vida eterna. Yo estoy programado junto con mi esposa
la llega a vivir 100 años. Eso como base, ¿viste? De repente Dios enloquece, que es muy frecuente en el jefe. Y te prolonga la vida. Cuando llegue a los 100 voy a querer vivir 120 como el inolvidable Moisés. Esa es la primera cuestión. Cuando tú sirves a Dios, la vida se te larga. Porque el jefe cumple sus promesas. Amén. La segunda cosa que ocurre es que vas a estar completa y absolutamente sano. Sí, Señor. Amén. Eso es lo que me ha pasado a mí en mi vida de predicador. Nunca he estado enfermo de ninguna enfermedad. Nunca. Ni siquiera de guagua. Jamás me metieron en el cuerpo una inyección de penicilina. Nunca. Y si hubiera un mecánico aquí, diría, como lo dicen los mecánicos de aquellos autos que nunca les han destapado el motor ni siquiera para cambiarle la junta, el viejo está estándar. Nunca lo dieron para cambiarle ni una pieza. ¡Qué bueno! Bondad de Dios. Amén. Y la tercera cosa que ocurre es que la mente, los conocimientos, la capacidad de retención de información te aumenta a niveles exponenciales. Porque la Biblia lo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Todos los animo, muchachos, a que trabajemos para Dios. La vida será diferente, distinta, será llena de bendiciones. Porque bienaventurado el varón, hombre, mujer, persona, que medita en la ley de Jehová de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Todo lo que ponemos Amén. le irá bien. Amén. Tres bien, Así es, Señor. prosperará. Así que, amigos míos, este es el tiempo decisivo de la historia. Y estuvimos viendo en los devocionales el concepto de Noé, lo que pasó con Noé, porque el final de los tiempos está marcado por dos eventos, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Esas son las señales que Jesús dejó en el libro de Lucas, aparte de las que aparecen en Mateo 24 y 25 que todos conocemos. Pero como en los días de Noé y como en los días de Lot, así será el tiempo cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra otra vez. Dicen los especialistas en este tipo de temas proféticos, apocalípticos, que la razón, que se llama la causa basal por la que Dios destruyó el mundo de Noé, fue la maldad. Esa es la razón básica. Y es la misma razón por la que Dios va a destruir este mundo, por la maldad. Porque cuando la maldad crece como si fuera una masa infectada de levadura, esa cuestión se agranda a niveles incontenibles. Y es lo que está pasando ahora. Porque la maldad se multiplica única y exclusivamente en la gente. No son ni las mascotas, ni los porotos, ni los vegetales, ni las legumbres, ni las plantas, ni las flores, ni siquiera los pájaros, ni los animales de esas grandes extensiones que hay en África. La maldad se multiplica en las gentes. En los tiempos de Noé debe haber habido, calculan los tecnócratas, unos 30 millones de personas. Eso en todo el mundo conocido. Hoy por hoy tenemos 8.000 millones de personas. Por lo tanto, si en ese tiempo la maldad llegó a impactar en el propio trono de Dios, usted podría imaginar la situación que estamos viviendo ahora. Con 8.000 millones de locos en este manicomio que es la tierra, donde la gente tiene hoy estos síndromes que son característicos de la gente que investiga estas cuestiones desde el punto de vista de la ciencia, que es el comportamiento humano, tanto psicólogos como psiquiatras, que son científicos en este campo de los estados mentales, te dicen que se ha multiplicado de una manera increíble la tendencia a la bipolaridad y la tendencia a los múltiples. Los bipolares son personas que tienen un ego, que es el que aparece en la cédula de identidad, y aparece el alter ego, que es el invasor, el elemento oscuro, una fuerza diabólica que puede tener entidades incluso alienígenas o demoníacas directamente en las personas. Son varias las fuentes que pueden infectar la vida de la gente. De tal manera que los bipolares son dos entidades viviendo en un solo cuerpo, que se activan
bajo ciertas condiciones que a veces son de imágenes o de audio. Y están los múltiples, que es una sola persona que tiene varias presencias oscuras, generalmente demoníacas, en su propio cuerpo. Esa cuestión al mundo de los psiquiatras los ha llevado a incrementar sus tiempos de trabajo, porque una de las especialidades que está más copada absolutamente es la del psiquiatra y del psicólogo. Antes estaban muy disponibles los muchachos que tenían poca pega, pero ahora con tanto loco suelto, los tipos pueden hacerse millonarios atendiendo gente que está en campos de oscuridad. Los pastores generalmente hacen el mismo trabajo que los psiquiatras y que los psicólogos. Y la gente que los consulta no les pone ni una moneda, y estas otras bestias cobran de 50.000 pesos para arriba. Los pastores podrían gozar de un muy buen estatus económico si cobraran por las consultas. Aparte que son los tipos que tienen en la mano la capacidad realmente de sanar el alma humana. Con esta maravillosa posibilidad de pedirle a Dios que sane el corazón de la gente. Estamos en un tiempo complicado y difícil. La maldad es la causa basal de la destrucción del mundo de Noé, y es la causa basal por la que Dios va a destruir el mundo. Este elemento, que es la base de la destrucción, la maldad, tiene dos factores en los días de Noé y ahora mismo que estamos hablando de este tema. El primer factor es un nombre técnico que lo usa mucho la gente de la ciencia, sobre todo en esta cuestión que tiene que ver con la alta genética. Se llama hibridación. La hibridación es la mezcla de razas, que ahora se da no solo en la mezcla de raza de que un chileno se case, no sé, con una mujer de Taiwán. No es simplemente esa mezcla, aunque puede ocasionar situaciones difíciles. La mezcla es con entidades diabólicas, que es lo mismo que pasó en los días de Noé. Hubo una invasión de fuerzas oscuras de maldad, entrando en contacto con la raza humana, que produjo un híbrido, un mutante, un verdadero monstruo llamado los Néfilim, que fueron los gigantes del tiempo antiguo. Capítulo 6 del Génesis. Toda esa cuestión es largo de explicar, pero lo mismo se está dando ahora. Los gigantes se multiplicaron y fueron produciendo una degradación en las criaturas que vivían sobre la tierra. Se multiplicaron entre ellos y se multiplicaron generalmente con hembras humanas, que dieron un subgrupo de gente en la tierra que fueron cada vez peores, hasta que llegó un punto, que es lo mismo que está pasando ahora, y esta cuestión es tremendamente novedosa e importante. La gente de los días de Noé carecían de alma y de espíritu. Los tipos habían perdido completamente la posibilidad de contactar con los mundos divinos. Habían perdido el alma y el espíritu. No había ninguna posibilidad que entraran en contacto con la salvación. Por eso el arca de Noé no estaba diseñada para recibir gente. Y naturalmente la mayoría de la gente evangélica como nosotros cree que Noé se volvió loco predicándole a un montón de locos corruptos y reacios a la prédica, y que por eso nadie fue salvo, salvo Noé, su mujer, sus hijos y la esposa de sus hijos. El arca no estaba preparada para salvar a la gente. Por eso el viejo Noé también no la construye en las grandes ciudades de Mesopotamia, sino que se va a una colina muy lejos de los centros urbanos. Aparte, el viejo estaba completamente loco. Construyó un barco de 130 metros de largo en una colina, en una meseta, que no tenía ni una posibilidad de arrastrarlo hacia el mar, por el río Tigre o el Éufrates, para llevarlo al Golfo Pérsico. Ninguna posibilidad. Porque el viejo creyó algo que, igual que nosotros hoy creemos cosas para el mundo, absoluta locura. Creyó que iba a venir un diluvio y que iba a caer agua del cielo, que nunca había caído, y que el arca iba a flotar a causa de que el mundo se iba a llenar de aguas. Esa era la creencia y la fe de Noé. Por eso está mencionado en el capítulo 11 de Hebreos como uno de los grandes hombres de fe. Se lo merece el viejo Noé. Con razón, cuando descubrió que era el único mortal que estaba vivo sobre el planeta, el viejo plantó una parra y se chupó todo el vino que pudo. Si yo hubiera sido Noé, hubiera hecho exactamente lo mismo. Todos los demás muertos y vos vivos. ¿Qué había que hacer? Se le da. No, hombre de fe. El arca no estaba preparada para salvar a la gente.
hay tipos que sobre este elemento que se cierra el arca y la gente no puede entrar para ser salvo, postulan una idea, una tesis, más que teoría, una tesis, de que la puerta de la salvación también está cerrada en este momento. Se cerró el 6 de junio del año 1967, cuando las Fuerzas Armadas de Israel en la Guerra de los 6 días, inolvidable, recuperó la ciudad de Jerusalén a manos del Estado judío. ¿Por qué? Porque el texto lo dice el propio Cristo. Esta ciudad de Jerusalén será hollada y pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hay otra traducción que dice hasta que entre la plenitud de los gentiles, que es el número estándar de la gente que puede ser salva dentro de los pueblos no judíos. Esta cuestión es impresionante. Seguramente Dios en su misericordia el plazo lo alargó, pero el plazo legal se cumplió ese día. Amén. Volvió a mano de Israel la ciudad de Jerusalén, que había estado durante 2500 años en manos de gentiles, partiendo con Nabucodonosor y asociados, pasando por todos los imperios que gobernaron esa zona del Oriente Medio y todas las zonas aledañas, entre ellos el imperio medio persa, después vinieron los griegos, luego los romanos, vinieron otras sabandijas que dominaron el mundo, hasta Napoleón gobernó esa tierra en los viejos tiempos de su legado, año 1800. Toda esa cuestión de historia. La ciudad de Jerusalén volvió a manos del pueblo de Israel el día 6 de junio del año 1967. Ahora, por lo que veo, la puerta todavía debe permanecer entreabierta, pero seguramente no por mucho tiempo. Amén. Y una de las cosas que nos da esa impresionante realidad de que la salvación cada vez se acorta en medio de los pueblos es el hecho que ha desaparecido completamente o casi completamente en toda la gente un factor que lo destacan mucho los psicólogos cuando hablan del comportamiento humano y de la personalidad. Se llama, este tema está relacionado con sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es una alarma en la conciencia de toda la criatura, que le dice: si vos seguís por este camino te vas de cabeza a la parrilla del diablo, o en otro lenguaje estás haciendo algo absolutamente lejos de la justicia y de la verdad. Ese sentimiento de culpa está desaparecido en la gente. Por eso también lo vemos en la iglesia. Los tipos se mandan terribles macanas, meten las patas hasta el cogote, para decirlo en chileno, y no se les mueve ni una pestaña. Y pueden seguir viniendo al culto, escuchando mensajeros, palabra de Dios, decir cosas, amenazarte con el infierno de Dante Alighieri o con el infierno bíblico. Y los locos no tienen ningún respeto ni temor. La gente tiene que entender esto, que la única evidencia de un arrepentimiento sincero y la única evidencia de una conversión genuina se llama cambio. Aleluya, amén. Si no hay cambio, la gente no tiene nada de nada en la gente. Podéis tener cabezas con pelos de distintos colores o con cabezas sin pelos, lo que vos queráis. Pero si los locos no cambian, no tenemos nada de nada en la gente. Solo números, borregos. Porque el rebaño de Dios solo permite ovejas. Amén. Yo tengo un amigo en cuya iglesia predico de vez en cuando que se llama el Arca de Noé. Siempre digo, ¿cómo podéis tener una iglesia con ese nombre? Porque en el rebaño de Dios solo hay ovejas. Y con ese nombre vos podéis permitir una cantidad enorme de animales, aunque tengan 4 patas, pero todo lo demás, excepto la oveja. Y me dice: sí, me parece que lo que estoy viendo acá en esta congregación que pastoreo, me dice, tenéis razón. Esta cuestión es un conjunto de animales, ¿no? No le dice a la gente eso, pero me lo dice a mí. Y yo me comprometo a no repetirle las ideas que me da el pastor, porque si no, los muchachos hay un motín a bordo. Pero la única evidencia, amigos míos, es el cambio. Por eso el sentimiento de culpa es una cuestión muy restringida en la gente.
Una cantidad enorme de tipos que cometen tropelías, barbaridades, y no hay signos de arrepentimiento, ni átomos de deseo de cambiar. Son cuestiones muy delicadas, sobre todo cuando se trata de una iglesia. El mundo es como es el mundo, pero la iglesia es distinta al mundo. Y si esa cuestión que se llama sentimiento de culpa no te enciende la lamparita roja en tu conciencia, es porque las cosas andan muy mal. ¿Sí? Entonces estos son los días de Noé, cuando el sentimiento de culpa había desaparecido de la gente. Yo les recomiendo a todas las personas que escuchan estas predicaciones de la palabra, léanse, busquen el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro que tiene 2500 años desde que fue escrito en Babilonia. Es una recopilación histórica, escrita, de una cantidad enorme de antecedentes que se dieron en los días de Noé, tanto en la parte previa como en la que pudo haber venido después. Y habla de la salvajada que vivía la gente de los días de Noé, personas que se mataban unos con otros, habían episodios de zombies, que es la misma cuestión que se está dando ahora. Habían episodios terribles de vampirismo, tipo chupa sangre. Drácula no es el primer vampiro de la historia, eso lo inventaron por allá en Transilvania, pero te digo que el vampirismo ha sido una práctica común en todos los pueblos de la antigüedad. Esa cuestión aparece en el libro de Enoch. Y por eso es que la ira de Dios se desata, porque no puede permitir Dios semejantes barbaridades. La gente cayó en crímenes horrendos, exterminaron ciudades, gente de todas las edades, se mataban unos con otros. Y algo que señala Jesús en su propuesta, en la declaración que tiene sobre el fin de los tiempos en el libro de Lucas, dice que los hombres tomaban para sí mujeres y las mujeres tomaban para sí maridos. Y el otro texto dice, se casaban y se daban en casamiento. Eso significa que la maldad llega a su extremo cuando se destruye el concepto de familia y matrimonio en la historia. ¿Sabe qué pasó en los días de Noé? Por eso el texto te lo señala. Y es la cuestión que está pasando en los días de hoy. La familia, como elemento controlador de la sociedad humana, está absolutamente destruida. Absolutamente. La familia como concepto empezó a morir en el año 1960 con una cantidad impresionante de eventos que contribuyeron a la demolición del concepto de familia y matrimonio. Esa cuestión es terrible, porque hace ya ¿cuántos? 64 años que comienza la demolición de la familia en la historia. Y esa cuestión trajo la destrucción del mundo de Noé, que es la misma cuestión que está pasando hoy. Se coinciden los tiempos cuando la familia deja de ser, el matrimonio deja de existir y por lo tanto la debacle sobre el mundo es inevitable. Por eso el apóstol Pablo, en una visión futurista de 2000 años, dice, vendrá el tiempo cuando prohibirán casarse y ordenarán abstenerse de las comidas que Dios creó. La traducción te dice que vendrá el tiempo cuando el matrimonio va a desaparecer, que es la traducción actual del concepto. 2000 años atrás, Pablo profetiza en el Espíritu de Dios y le da en la cabeza del clavo al final de la historia. La demolición de la familia en los días de Noé fue la causa especial por la que la maldad aumenta a niveles increíbles. Porque cuando se destruye la familia, se destruye el concepto de autoridad. La gente no obedece a nada. Si los tipos no aprenden a obedecer a su padre y a su madre en el seno de la familia, tampoco van a tener respeto ni por la ley, ni por las fuerzas del orden, ni la autoridad en el colegio, ni en ningún otro lado. Cuando se desarma la autoridad de la familia, se desarman todos los demás conceptos de autoridad. Y por eso es que los tipos en la iglesia también tienen las mismas tendencias. Una falta de respeto impresionante al manejo pastoral, a la autoridad pastoral. Es una cuestión triste y lamentable, pero esta cosa así ha sido desde los días de Noé hasta hoy. El mundo en que vivimos es irrecuperable, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Por eso aquí es sálvese quien pueda. Los que todavía tienen una claridad sobre el concepto de familia y matrimonio, manténganlo, porque es una cuestión muy difícil de sostener.
muy difícil. Hay todo un ataque de todas las fuerzas oscuras por desarmar la familia. Así que es como siempre decimos que la piedra fundamental de la sociedad humana siempre es la familia y el matrimonio. Es interesante lo que pasó en plena Edad Media y seguramente un poco antes de eso, cuando se construyeron las grandes catedrales del mundo, como la de Chartres o la de Notre Dame. Fueron construidas hace 800 años atrás. Entonces, pleno tiempo de la Edad Media. Y dicen que los constructores, que eran todos constructores de líneas de sociedades y logias masónicas, los grandes arquitectos de la historia siempre fueron de cofradías masónicas, incluso los modernos de ahora. Le habían puesto a las catedrales una piedra que no estaba en los fundamentos, en la parte de abajo del edificio, sino que en medio del edificio, un lugar secreto, oculto, que solamente ellos conocían. Y la idea es que si se retira esa piedra fundamental y principal del edificio de las grandes catedrales, todas las catedrales se vienen inmediatamente abajo. Esa es la tesis, que los maestros constructores sabían que era así. Estos tipos, cuando hablan de la sociedad humana, de esta cultura greco-romana, judeo-occidental que tenemos, sabían perfectamente que la piedra fundacional de la sociedad siempre fue la familia y el matrimonio. Y los tipos se preocuparon de retirar esa piedra fundacional de la sociedad humana. Cuando lo lograron, que ahora está absolutamente conseguida esa meta, los tipos saben que la sociedad humana no se puede mantener en pie por ninguna razón. Y ese es el tiempo en que vivimos. Amigos míos, como lo dijo Alighieri, los que entran por esta puerta abandonen toda esperanza. El mundo no tiene ni la más remota esperanza de sobrevivir en este orden en que vivimos. La demolición de la familia, igual que lo que pasó en los días de Noé, comenzó en el año 1960. Toda una técnica que cuando uno la ve en el paso del tiempo te vas dando cuenta que se llaman los arquitectos de la historia, los ingenieros sociales, fueron los tipos que sabían que lo que iban a producir era el derrumbe del mundo. Y comenzaron en el año 1960, lo primero que diseñan es la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva no solamente le dio a las mujeres casadas la posibilidad de limitar el número de hijos que iban a parir, sino que también le dio una libertad sexual impresionante a todas las mujeres del mundo para evitar la concepción de un hijo, que es lo que siempre molestó en estas cuestiones relacionadas con el adulterio y la fornicación en los seres humanos. Los tipos habían alcanzado la panacea, habían alcanzado la solución biológica para evitar que las mujeres se embaracen. Esa cuestión abrió de par en par las puertas de la oscuridad, de toda la transgresión que pueda haber en la vida con respecto a los seres humanos. Esa cuestión es real. Año 1960. Lo produjeron simultáneamente laboratorios en Japón y en Francia. Fueron los dos laboratorios en el mundo que diseñaron la píldora anticonceptiva. Y después de eso viene toda la hecatombe. Aparte, año 1960 aparecen los Beatles, aparecen los hippies con su mensaje inolvidable: hace el amor y no la guerra, porque estaba la guerra de Vietnam en pleno funcionamiento en ese minuto. Y los tipos se metieron a la música y al consumo de drogas. Primero fue marihuana, luego cocaína, una cantidad enorme de drogas heroicas como la heroína, el opio y un montón de cuestiones, incluida la cocaína. Y esa cuestión se diseminó en el mundo. Y las conductas de la gente joven, que eran los que estaban llamados a consolidar este elemento que es la familia, se destruyó completamente. Y vivieron el amor libre, y así empezaron a crearse ambientes y atmósferas que hasta el día de hoy perduran y que van a empeorar en el futuro, donde la familia no existe, donde la gente, duramente lo digo siempre, se aparean como perros y gatos en época de celo en las calles de nuestro mundo. Ahora he observado a los gatos, antes tenían unas trifulcas terribles en los techos de los vecinos y en los míos, al mes de agosto. Los gatos los he visto con las hormonas revueltas todo el año, o sea,
Ya esa cuestión de que en agosto se ponían locos pasó a la historia. Veo que los árboles florecen en el mes de mayo, hay árboles florecidos. Y me han contado historias, gente que trabaja en el campo de la ginecología, que tienen que ver con los distintos procesos vitales que tienen las personas, que mujeres jóvenes, que son niñas realmente, a veces han encontrado eventos y casos donde las mujeres tienen 9 años de edad y ya tienen su primera menstruación. Eso significa que el estado de los óvulos en el cuerpo humano comienzan a florecer y a gestarse antes de tiempo. Esa cuestión es la aceleración del tiempo. Hay una cantidad enorme de detalles sobre eso. Aparte, la Tierra está rotando a mayor velocidad, lo que hace que los días parezcan más cortos, lo cual efectivamente es así. Tenemos todavía 24 horas en nuestros relojes, pero sinceramente dicen otros locos que el mundo solo se mueve en 16 horas diarias. Y que esa cuestión está perturbando desde la bacteria más pequeña hasta los animales más grandes, que pueden ser los elefantes o algunos de nosotros. Todos perturbados en el comportamiento. Y que esa cuestión hace que el embarazo de 40 semanas en las mujeres hoy se transforme en 29 semanas, lo que produce un estado de inmadurez terrible en los hijos que están naciendo. Que nacen locos los tipos, muy inteligentes, pero no llegan a un estado de madurez que es lo que se necesita para entender las leyes del comportamiento humano. Esta cuestión todo es tragedia. Y de repente la palabra, 2000 años atrás, y estos días serán acortados por causa de los escogidos. Porque si estos días no fuesen acortados, ningún hombre, ninguna criatura sería salvo. Amén. Estos son los tiempos en que las reuniones se acortan. Por eso, incluso dentro de la iglesia, la ventaja que tiene es que la prédica de 2 horas te va a parecer de 1 hora nomás. De lo cual les agradezco. No se asuste con eso. Llevamos exactamente 3/4 de hora. Casi. Y este es el tiempo crítico. La sociedad humana está completamente destruida, no tiene esperanza. En los días de Noé, la causa basal fue la maldad, y la maldad tiene 2 factores: la hibridación, que es la pulsa híbrida entre ángeles caídos y hembras humanas, que permitieron el aparecimiento de los Nephilim, que fueron los grandes gigantes de la historia. Esta cuestión, cuando uno lee literatura judaica y particularmente el libro de Enoch, se declara las películas completamente. Los gigantes sobrevivieron al diluvio, la mayoría murió ahogada, pero otros tipos, siempre más avispados, se escaparon. Lo que hicieron fue penetrar a las alturas más grandes del mundo, que era el monte Everest, el monte de los Himalayas. Entraron a cavernas subterráneas naturales que tiene la Tierra en todas partes del mundo y tapiaron las entradas, de tal manera que cuando vino el diluvio el agua inundó todos los montes, pero la entrada obstaculizada, tapiada, les permitió sobrevivir. Por eso después aparecen en Canaán y después aparecen con ese inolvidable monstruo enemigo del pueblo de Dios que fue Goliat. Y eso es muy posterior al diluvio. Los tipos sobrevivieron porque eran avisados, eran de una capacidad mental impresionante, tenían capacidades de anticiparse al futuro, porque sabían lo que iba a venir, sabían lo que Dios le había dicho al viejo Noé. Hoy también pasa lo mismo. Por eso los tipos saben, igual que los días de Noé, que el mundo está condenado irremisiblemente a la destrucción. Por eso los tipos elaboraron una tesis que es real, que se llama Alternativa 3. Ustedes pueden buscarlo después en cualquier motor de búsqueda. Alternativa 3. La Alternativa 3 es la sobrevivencia de ciertas criaturas elegidas en la catástrofe que está viniendo, que tiene que ver profundamente con el cambio climático. Dice que el mundo está condenado a la destrucción, de que el cambio climático va a llevar a todas las naciones a la destrucción total y completa, que esta cuestión es irreversible. Están los que creen que el planeta se está calentando a niveles extremos, que también te lo predice la Biblia, que vendrá el momento como una plaga, que todo el mundo será incinerado, quemado, y que la gente va a blasfemar contra Dios por el calor terrible que seguramente será provocado por la cercanía del sol a la tierra. Y aparte de eso, te van diciendo que este es un tiempo donde estas fuerzas contaminantes van a llevar al mundo a la catástrofe total. Alternativa 3
plantea la solución para ese problema y enigma. La primera tesis de la alternativa 3 es hacer un ducto en el lugar donde está afectada la capa de ozono, que es la Antártida, y producir una especie de tronera de ducto como tipo chimenea para que toda la polución que hay en el mundo escape por ese lugar a más allá de la última capa de la atmósfera terrestre. Pero para lograr ese efecto, la única forma de hacerlo es poner una cantidad significativa de bombas atómicas en el espacio. Y eso traería la muerte a millones de personas. Y los primeros afectados serían los argentinos y los chilenos. Pero como para esa gente que maneja el mundo no valemos mucho, los tipos están considerando esa posibilidad. La segunda alternativa, de alternativa 3, es construir ciudades subterráneas, bajo la tierra, y es un problema netamente económico. Porque si a la muchachada no son capaces los gobiernos, como este gobierno, o como los otros anteriores, que son incapaces de construirle vivienda a la gente sobre la tierra, imagínate vos lo que es hacer un búnker. Se le vale mucho más que una casa puesta sobre la tierra. Imagínate hacer ciudades subterráneas. Está descartada esa posibilidad. La tercera alternativa, de alternativa 3, es la opción que las élites han tomado. Y la opción es fugar de esta tierra. Por eso los tipos te presentan historietas. Están mucho más avanzadas las cosas que lo que la gente sabe. La NASA dice que en el año 2040, en ¿cuánto? 16 años más, la gente va a tener la oportunidad de ver que el proyecto de la NASA es poner gente en el planeta Marte. La verdad es que las colonias humanas en el planeta Marte y en la Luna están desde hace mucho tiempo. Solo que la gente lo ignora y no lo sabe. Los tipos tienen capacidad incluso de producir viajes en el tiempo, o lo que se llama la teletransportación, que significa mandar un sujeto a otros lugares de estos sistemas planetarios a través de las tecnologías que han diseñado y eventualmente traerlos de regreso a la Tierra. Este tema de la colonización del planeta Marte y de la Luna dicen que empezó cuando los nazis agarraron el control del mundo en el año 1940, que los tipos, igual que los norteamericanos, tuvieron transferencias de tecnologías que no son de este mundo, que son o alienígenas o netamente diabólicas, para alcanzar el desarrollo de tecnologías que el mundo ni siquiera soñaba en ese minuto. Uno de los informes que hemos tenido la oportunidad de leer, porque han sido publicados, que habían diseñado los nazis un avión que tenía la capacidad de volar a 20.000 kilómetros por hora. En 2 horas era capaz el avión de dar la vuelta a la Tierra completa, porque la Tierra tiene 40.000 kilómetros de cintura. Imagínate que si esa cuestión desde el año 1940 hasta ahora ha pasado una cantidad enorme de tiempo, 80 años y más. Imagínate lo que deben tener construido ahora estos muchachos. A la gente no le cuentan. Y yo he leído tratados de militares del Pentágono que te dicen que lo que la gente ve volar sobre su cabeza, como el famoso F-117, que es el avión furtivo, que tiene una forma de ala delta, dice que esa cuestión la inventaron hace 50 años atrás y que lo que le permite sacar fotos a los periodistas y mostrárselo a los borregos que somos nosotros. Es una cuestión que los milicos la publicaron hace 50 años atrás. Que los teléfonos celulares no son de ahora, son de 50 años atrás. Que toda la tecnología de internet nunca la habían sacado a la luz. Que todos los inventos los publican 50 años después, para que la gilada como nosotros no se entere. Y lo que hacen es hacerte pagar el costo de todos los inventos que los tipos crean, vendiéndote después las maravillas que producen, entre ellos los teléfonos celulares. Así que los muchachos recogen todo lo que invirtieron con una enorme ganancia, porque la gente a toda la cuestión tecnológica o de avanzar en la ciencia les llama la atención y quieren tenerla. Los teléfonos del futuro vienen todos dentro del cuerpo humano. Y los audífonos del mañana están diseñados porque dicen que el mejor audífono que existe es la quijada humana, porque va directamente conectado al oído interno que tenemos adentro del cráneo, que no hay ningún audífono mejor que ese. Y los tipos hace mucho rato que tienen preparado este tipo de teléfonos que van a ser insertados en la gente.
Por eso ahora aparece la inteligencia artificial, cuya cumbre va a ser lo que se llama la imagen de la bestia, que es un elemento tecnológico creado por la mano humana, pero que tiene la capacidad de tener vida autónoma, que es el gran milagro de la inteligencia artificial. La imagen de la bestia puede ser lo que sea, puede ser una estatua, una escultura, puede ser una computadora gigantesca, no sé realmente la forma externa que tiene, pero es lo que va a controlar el mundo en el futuro. La imagen de la bestia, la estructura que tiene vida autónoma, ha sido creada por la fuerza humana, pero tiene una fuerza diabólica terriblemente que la inunda. El diablo ha sido capaz de transferirle alma a ese elemento cibernético, y es la que ordena dos cosas: la adoración al diablo, que se transforma en una religión del mañana, y ordena esta cuestión que se llama la marca de la bestia, que es hacer que todas las personas del mundo tengan que vivir bajo el régimen económico de la marca de la bestia. Esa cuestión la produce la imagen de la bestia, está claramente delimitado en el libro de Apocalipsis. El segundo elemento, lo primero es hibridación, el segundo elemento es el cambio climático. El cambio climático en los días de Noé enloqueció a todo el mundo, porque es un cambio terrible. Nunca había llovido y ahora llueve. El mundo tenía desde el polo norte al polo sur una cuestión vertical. Y ahora con el cambio climático la Tierra se inclina 26 grados durante el tiempo del diluvio, que fue una catástrofe terrible, porque todos los continentes fueron movidos de su lugar y todas las islas desaparecieron del lugar donde estaban asentados. Esa cuestión produjo un cambio geológico impresionante en el mundo. 26 grados la basculación de la Tierra. Eso dio origen a los distintos episodios de las estaciones del año: verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. Esa cuestión no existía antes del diluvio, solamente se dio después, a causa de que la Tierra se inclinó 26 grados. Ahora, lo terrible que predice el Apocalipsis es que cuando Cristo venga, va a haber una nueva basculación de la Tierra, seguramente en 26 grados más, completando un número total de 52. El 52 es un número calculado por las grandes cofradías de la cuestión hermética. Es un número diabólico, es un número profundamente oscuro, es un número que usa mucho la masonería, y los tipos saben que esa va a ser la secuencia. Yo, por ejemplo, junto con mi esposa, hemos estado predicando muchas veces, igual que ahora, hace pocos días atrás, en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Una ciudad netamente masónica, construida por Dardo Rocha, un masón de grado 33, el gran diseñador de la ciudad de La Plata. Es una ciudad masónica más que cualquier otra ciudad del mundo, excepto la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos de América, que es una capital de la masonería. Todas esas cuestiones, para la gente que estudia, sabe, esta cuestión no es ninguna novedad. En esa ciudad de La Plata, cuando uno camina, va avanzando por las avenidas, llega al número 51, la avenida 51. Y salta enseguida, porque es una calle con un malecón central, salta enseguida al número 53. La ciudad de La Plata no tiene la avenida 52. Fue construido por masones. Por eso los tipos que manejan el mundo son todos arquitectos de la historia, son tipos terriblemente peligrosos, porque saben que esta cuestión de los números es lo que define el destino del mundo, y siempre están buscando fechas, lugares relacionados con la posición que hay en la astrología y también en la cuestión astronómica, impresionante para hacer sus cultos y reuniones. Y los templos siempre los construyen en lugares específicos que tienen que ver con las fuerzas telúricas que gobiernan el mundo. Nosotros los evangélicos edificamos templos a donde cayó, ¿no? O sea, si te tocó en esta calle o en la del otro lado, te da igual la cuestión. Por eso también las diferencias. Por eso Jacob dijo: qué terrible es este lugar. Dios está aquí, yo no lo sabía. Esto es casa de Dios y es la puerta del cielo. Porque esa es la geografía sagrada para los tipos que lógicamente saben. Entonces es muy importante ese tipo
Y siempre la puerta principal está dirigida a donde sale el sol, que es el oriente, siempre. Nosotros ponemos la puerta para cumplir la cuestión que entre la gente. Bueno, dejémosla ahí, pero es interesante. Amigos, este es el tiempo de la crisis total. El cambio climático enloqueció a la gente en los días de Noé, y el cambio climático es lo que está enloqueciendo a la gente ahora. Estoy tratando de terminar la tesis para poder finalizar la conferencia. El cambio climático, lo que produjo en los días de Noé y lo que está produciendo ahora, es la locura total de la gente. Y eso se debe básicamente a que el nivel de oxígeno en la atmósfera cambia, baja brutalmente. Son dos cosas. El oxígeno es la causa principal de la locura de la gente. Porque cuando el cerebro está mal alimentado de oxígeno de buena calidad y en la proporción que las células del cerebro, que son las neuronas, necesitan, los tipos se enloquecen. Esa cuestión ha aumentado, pero de manera exponencial, los ACV, que son los accidentes cardiovasculares, ha aumentado terriblemente los ataques cardíacos, ha aumentado el Alzheimer, ha aumentado el Parkinson, ha aumentado estas crisis que tienen que ver con las crisis de pánico, los estados de locura, la esquizofrenia, todos los comportamientos humanos que tienen que ver con el cerebro y el aparato psicomotor que tiene el cuerpo humano ha sido afectado. Y esta cuestión es irreversible, esta cuestión va a aumentar. Estaba leyendo un tratado científico donde los tecnócratas que ven este tema del oxígeno dicen que en este momento hay una carga de oxígeno del 17%. Y que cuando la carga de oxígeno baje, porque la tendencia a la baja, y llega al 13%, es decir, 4 puntos porcentuales menos que lo que tenemos ahora, la gente va a caer muerta como mosca en la calle. Porque va a producir ataques relacionados con el problema del corazón por la ausencia de oxígeno en el sistema pulmonar, que los locos van a morir asfixiados. Lo vi eso, pandemia, 2020 enero, lo vi en la ciudad de Wuhan, en China, y lo vi en la ciudad de Guayaquil. Yo he estado predicando varias veces en Ecuador, conozco el lugar, y he estado en Guayaquil también. Y en Guayaquil, en enero del 2020, vimos en las imágenes televisivas cómo la gente de los servicios de salud recogían locos muertos en plena calle. Llegó el momento tal que las funerarias no tenían suficientes cajas de madera para meter los muertos adentro. Y que los empezaron a envolver en bolsa, igual como hacen los muchachos de Gaza, y les amarran la cabeza al medio y en los pies, y te lo tiran a fosas comunes. No había lugar para sepultar muertos en Guayaquil. Esa cuestión se dio en Wuhan, también vi los reportajes, cuando los chinos caminando por la calle, de repente, ¡pah!, se desploma un loco, muerto. ¿Por qué? Porque la falta de oxígeno provoca un colapso en los pulmones. Los pulmones no funcionan, esa cuestión como una válvula así, ¡pah!, se cierra y se abre, no se produce una fosilización de los pulmones, y esa cuestión produce el colapso y la muerte. Por eso a la gente le intuba para tratar de darle oxígeno con presión a la fuerza, que tampoco resulta bueno porque los tipos no habían ensartado ni una bombilla en el mate, menos un tubo de oxígeno en el pulmón de la gente. Mataron a miles de personas con esa mala praxis. Y como ahí nadie sabe quién es quién, los locos que mataron pacientes pasaron inadvertidos. Yo leí reportajes donde enfermeras que trabajaban en el sistema de este tipo de salud, por lo menos en Estados Unidos leí la noticia, que ella sabía que veía gente morir por la mala praxis de sus compañeros. Amigos míos, estamos entrando al punto total de la desintegración. Este es un tiempo donde el cerebro humano se afecta de manera increíble por la falta de buen oxígeno. Y esta cuestión no tiene vuelta. Cuando fue la epidemia del COVID en el año 20, enero del 2020, se llama COVID-19 porque empezó exactamente el día 31 de diciembre del año 2019. Por eso lleva el número del año que se detecta. Pero de un día para otro comienza el 2020. Y se dieron cuenta que los que más morían eran los viejos. Aquí en Chile también los agarró a los veteranos, los mandó a tocar la cantidad. Aquí en Chile murieron 50.000 personas en la epidemia. Los que se escaparon desde el primer momento fueron los niños. Tenían un sistema broncopulmonar adaptado a la falta de oxígeno.
Esa cuestión les permitió sobrevivir. Pero cuando los científicos empezaron a investigar el tema, se dieron cuenta que los niños, a pesar de que tienen un sistema broncopulmonar adaptado a una baja carga de oxígeno, los tipos tenían un parecido enorme con los reptiles. Lagartijas, yacaré, cocodrilos, caimanes. Sangre fría, esa es la característica del reptil. Es decir, no tienen emociones. Por eso el cocodrilo abre el hocico y se come a un cristiano, y el tipo le salen lágrimas en los ojos, va a decir que le da pena comerse a un tipo que canta coritos en la iglesia. No, el cocodrilo, con el esfuerzo que hace de abrir la fauce, esa cuestión le produce lágrimas. Por eso se habla de lágrimas de cocodrilo, que significa la hipocresía extrema en la gente. Los niños de hoy, una gran cantidad de ellos, tienen características de reptil o reptiliana, que es otro estudio que no podemos hacer ahora. No todos, pero una gran mayoría. Si en el mundo nacen cada año 121 millones de niños, imagínate tú las probabilidades de que nazcan tipos que tienen la sangre del reptil, que es la sangre oscura, es la sangre del diablo. Es una cuestión espantosa. Por eso al diablo se lo llama la serpiente antigua, porque existió de antes de Adán en esta tierra. Y seguramente va a sobrevivir un buen tiempo más antes que Dios lo mande al lago de fuego. Esa cuestión es así, son los primeros habitantes de este sitio. Por eso la iglesia tiene que entender un concepto que te lo plantea el Evangelio y Cristo también. No somos de este mundo. Nosotros somos los extranjeros, somos los invasores. Nosotros somos alienígenas, venidos de otro sistema planetario, de otra realidad, que es el reino de Dios. Por lo tanto, los tipos nos ven como quinta columna, y a la quinta columna siempre se la persigue y se la destruye, porque son amigos de los enemigos de este sistema. O como profetiza la palabra terrible del profeta Isaías: vienen de lejana tierra Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Libro del profeta Isaías. La primera vez que leí ese texto me espanté. La verdad es que me lo presentó un amigo de esos que cargan escritura. Nunca había leído el texto. Eso se refiere a la guerra de Armagedón, la guerra final de la historia, cuando Cristo se va a enfrentar con su ejército a los ejércitos de este mundo. Esa cuestión es terrible lo que va a pasar. Por eso hay que prepararse para ese momento espantoso del impacto. Así que, amigos míos, tratando de ir cerrando este concepto, el cambio climático, igual que los días de Noé, es la segunda causa, el segundo factor que produce la maldad en el mundo. Con esta característica de un oxígeno en poca cantidad y con mala calidad, el mundo no tiene ninguna esperanza. Este mundo se va a llenar de locos, de asesinos, de degenerados, de psicópatas, de tipos que no tienen esperanza. La palabra de Cristo, advertencia terrible. Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que se irá. Bienaventurados los vientres que no concibieron, y benditos los pechos que no amamantaron. Porque el niño que está naciendo hoy es un monstruo, es un híbrido, es un mutante, es un engendro de la oscuridad. No todos, pero una mayoría alta y terrible. Nosotros estuvimos con mi esposa Erika recién predicando 70 días en Estados Unidos de América, partiendo desde la ciudad de Nueva York, después bajamos a la zona sur, Nueva Orleans, un montón de estados que he recorrido en la prédica de la palabra. Y una de las cuestiones más sorprendentes dentro de los análisis que he leído es que en Estados Unidos hay unos 40 millones de personas que no son humanos, son mutantes. Son producto de cruzas híbridas entre mutantes y humanos, y parecen humanos y tienen capacidades reproductivas, y que están teniendo hijos desde mucho tiempo atrás. Por eso los especialistas en genética te dicen que a partir del año 1960 la hibridación comenzó en este mundo nuestro de ahora. La primera vez que aparecieron los clones en el concepto científico, que era una palabra completamente desconocida en el mundo, fue justamente el año 1960. Esa cuestión impresionante cuando uno considera los eventos y los hechos que hay. Realmente te sobrecogen. Amigos míos, el mundo ha entrado por las puertas del infierno de Dante. No tiene regreso ni posibilidad de salvación. Todos los tipos están condenados.
Por eso yo cuando predico evangelismo en el mundo, que muy poca gente me invita a predicar porque saben el tipo de la palabra, siempre hablo de los días de Noé y de los días de Lot. Y a los tipos los enfrento, a veces a los garabatos en las plazas, porque me gustan las groserías, pero no las puedo decir aquí porque esto es el pueblo. Si no, Marco no me invita más, pero me encanta hablarle a la gente en el lenguaje que los locos entienden y que realmente les molesta más. Sobre todo si escuchan a un cura, a un predicador hablar grosería. Los tipos paran las antenas y dicen, ¿cómo es posible que el pastor esté con este lenguaje? Deberían ver nuestro video, Pastor Ernesto Silva, Plaza de la Constitución. Un video que tiene, no sé, 120.000 visitas en este momento. Habla en contra de todas las leyes que han promovido estos gobiernos, tanto los días de Bachelet como de Piñera y ahora las leyes que se promueven con el presidente actual. Es una protesta brutal, salvaje, llena de fuego y de ira, porque realmente el mundo tiene que ser responsable de entender que está contra Dios y contra su santa iglesia. Ese es un tema icónico, seguramente el tema profético más visceral, más de confrontación que he tenido en toda mi vida de predicador. Fue predicado en las puertas del Palacio de la Moneda, Plaza de la Constitución. Véanlo, muchachos. Pastor Ernesto Silva, Plaza de la Constitución. Hay dos más, que son Pastor Ernesto Silva, Plaza de Cañete, y Pastor Ernesto Silva, Plaza de Lota. Esos son los tres lugares donde fueron presentados estos mensajes, con el apoyo de una cantidad significativa de iglesias. En el Palacio de la Moneda, ahí en la Plaza de la Constitución, habían unas 9.000 personas escuchando el sermón, porque era toda una protesta en contra de todas las leyes que están en contra de la palabra del Señor. Simultáneamente ese día, porque era el día de la identidad sexual en el mundo entero, habían 50.000 locos desfilando desde la Plaza Baquedano hacia el Palacio de la Moneda. Gente del mundo gay, de todo ese grupo de gente que tienen conductas anómalas que están en contra de la vida. Una cuestión que impresionó por los reportajes que vi después, es que había gente que son gay o simpatizan con el mundo gay y con todos los demás elementos perturbadores de la sexualidad humana, paseando sus propios hijos en un coche de guau, de avalio. Imagínate vos el futuro que tienen esos niños. Por eso estos locos no tienen ningún deseo de arrepentirse, ningún deseo de arrepentirse. Vos les predicáis el evangelio, los tipos te escupen la cara. Así que lo que he decidido es enfrentarlos brutalmente y pedirle a Dios que mande fuego del cielo como en los días de Lot, y que no les deje ni raíz ni rama, que los tipos nunca más tengan la posibilidad de engendrar un hijo irreproducible en el mundo. La gente me queda mirando igual que usted. Está loco, viejo. Bueno, cada uno puede elegir la forma como predica. Si vos creéis que estos tipos pueden hinchar al arca de Noé, que la iglesia hoy predica y dile que venga. Yo no tengo ningún problema con eso. Y también invito a la gente, porque no sé quién es quién en esta bolsa de gato, entonces no sé quién va a ser salvo y quién no. Entonces les predico a todos, pero con un mensaje muy confrontacional. Y si Dios tiene alguno destinado para que sea salvo, aún con la dureza de la prédica, los tipos van a decir, yo quiero seguir ese camino. Aleluya. Amén. Ustedes no tengan miedo de enfrentar al mundo, los duros los tipos. Porque no podemos estar ofreciéndole cosas a la gente que después te das cuenta de que no era enteramente la verdad. Como esa vieja frase de nuestro evangelista. Señor, Señor, alma querida, alma que escucha, venga Jesucristo y al evangelio y aquí se le van a acabar todos sus problemas. Falso, como Judas. Es como me dijo un día uno de mis instructores que me enseñaron este camino duro del evangelio. Ernesto Silva, aquí van a comenzar tus verdaderos problemas. Así que nunca más lloré. O como mi viejo maestro, instructor de grandes predicadores y pastores. ¿Oíste lo que dice el texto de Jesucristo cuando dice, venid a mí todos los cansados y trabajados y yo os haré descansar? Sí, maestro, le dije. Recién me habían ungido pastor. Y él me dijo ese texto, nunca más será para ti. Esta es la nueva palabra que como pastor pongo en tu corazón. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo en sus brazos las carillas.
Eso es ser pastor. Cuando los tipos te hablan claro y te enseñan la verdad, como ha dicho nuestro pastor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa cuestión me hizo libre. Nunca más le reclamé a Dios por las batallas que he tenido. Algunas las he ganado y otras las he perdido. Pero hay una cosa que es real. He sido capaz de permanecer en pie. Amén. Así que amigos, anímense. No se vayan tristes. Terminamos esta conferencia. Llénense de esperanza. Así es. Permaneciendo sentados tal como están, voy a recitar la palabra protectora sobre la iglesia. Si usted es un viejo como yo, tendrá nietos, seguramente mis nietos, piensa en ellos. Usted tendrá su esposa, tendrá sus hijos, piensa en ellos, piensa en su propia vida. Este es el tiempo último de la historia. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. A tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Sigue más. No tendrás temor del espanto nocturno, ni de las saetas que vuelen de día, ni de las pestilencias que anden en la oscuridad, ni de la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 muertos a tu diestra, mas a ti no te tocará, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una buena tarde. Recuerden nuestros artículos. 3 por 5.000 pesos. Gracias por su contribución a nuestro ministerio. ¿Alguien viene acá para el post devocional? Ha sido un agrado estar con ustedes, mis queridos amigos. Hemos tenido una preciosa asistencia con todos ustedes, parte del pueblo de Dios, y con distinguidas visitas que han adornado esta conferencia. Que tengan una bendecida tarde.